y algunos republicanos de nuevo cuño, ¿no?, como suele ocurrir cuando se produce el cambio de un régimen. San Roque fue una de las 7 localidades de la provincia donde ganó por mayoría absoluta la candidatura republicano-socialista, la conjunción republicana-socialista. Bueno, ya saben ustedes que en la propia capital no siguió la norma del resto de las capitales y vencieron los conservadores. La proclamación de la República en San Roque, lógicamente, fue apoteósica, porque San Roque tenía una tradición liberal republicana muy destacada. Desde la Gloriosa, como decía Rubén, ya se había conformado grupos y clubes de republicanos que apostaban, y después tenemos el ejemplo de que San Roque fue cantón independiente durante la Primera República, muy brevemente, lógicamente, por las consecuencias que aquello tuvo. Decía que aquello fue una proclamación apoteósica y eso llevó a la alcaldía a Gabriel Arena, como era natural, el líder por antonomasia de los republicanos de izquierda en la localidad. Se unió a esa gran manifestación que llevó a la candidatura republicana prácticamente casi en hombros al ayuntamiento. Se unió la CNT, que no había votado. Normalmente siempre hacían propaganda contraria a que, ya saben, por su propia ideología a la abstención política y bueno, pues en aquel momento ya se unió a esa manifestación porque suponía el cambio del régimen. Estudiando el libro que preparamos sobre el movimiento obrero, veríamos y justificaríamos esa reacción de la Confederación Nacional del Trabajo en las condiciones en que estaban los trabajadores, los braceros, los jornaleros de esta ciudad. Bien, la ilusión, como decía, inundó la actividad de los políticos republicanos, pero las dificultades eran casi insalvables, ¿no? La República es cierto que trajo consigo una explosión de libertad, hasta entonces desconocida, y creció el asociacionismo de una manera increíble. Es verdad que el sindicalismo estaba muy asentado, los sindicatos incluso de mujeres. Ya tenemos noticias de que en los años 20 estaban perfectamente conformados en San Roque, y esa será esa parte que algún día pues podremos verla también publicada. Y bueno, pues se potencia esa asociación, los ateneos republicanos, los ateneos de los sindicatos de mujeres, hay que decir también, y aumenta la afiliación a los sindicatos, principalmente la CNT, que era hegemónico, y a la Unión General de Trabajadores. La patronal también se organizó en San Roque, y se organizó muy bien, se organizó. Esa patronal propietaria, esa clase dominante sanroqueña que había dominado en buena medida la vida política de San Roque, y ese otro escalón del pequeño labrador que tiene su tierra o que la tiene en arriendo, la cultiva él mismo y que también crea sus propias asociaciones. Y para mayor ambiente comenzó a publicarse un periódico, El Altavoz. Era un semanario, que dirigía Ignacio Cobo López Baño, conocido periodísticamente por Maese Pedro. Fundó este periódico, que fue una plataforma de libertad donde además se confrontaban las ideas, escribían los anarquistas, escribían la gente conservadora, y en definitiva pues fue una explosión de actividad política muy importante la que se da en esta ciudad. Incluso en la estación de San Roque, donde funcionaba una asociación de pequeños burgueses de izquierda, que era el Círculo Las Delicias, que ahora el ayuntamiento recuperó ese edificio y le dio ese mismo nombre a este edificio cultural que se ha recuperado allí, y que funcionaba desde el principio de los años 20, cambia sus estatutos para dar cabida a la actividad de los comités republicanos, decía, a la actividad de los partidos republicanos. A pesar de las dificultades económicas, el nuevo ayuntamiento afrontó el problema del paro, esa alianza con el mundo obrero que además ya la llevaba políticamente con su asociación con el Partido Socialista Obrero Español. Lo cierto es que era un paro que afectaba de una manera increíble al campo. El bracero sanroqueño estaba muy curtido en las luchas, principalmente a través de la CNT, y para ello se puso en marcha de manera casi inmediata un plan especial de obras por valor de 100.500 pesetas de la época, al mismo tiempo para beneficiar a ese escalón empresarial o patronal
vinculados al movimiento obrero, en cierto modo porque eran también trabajadores, se consiguió un préstamo que atendió a más de 50 pequeños patrones. No obstante, el ayuntamiento no contaba con medios para superar el problema y la falta de acuerdo entre la patronal y los jornaleros provocó huelgas en el campo de enorme magnitud. Así, en abril de 1932 se inició uno de estos conflictos de carácter puramente laboral, aunque no estuvo exento de la tensión que se vivía en el país, hasta tal punto que en la estación de San Roque, una barriada situada bastante a la izquierda, una barriada de trabajadores, hizo explosión un artefacto en la puerta de una de las personas consideradas de derecha de esta barriada. Y se dio un incidente gravísimo. A la altura de los Portichuelos, un grupo de jornaleros que venían de San Enrique y Guadiaro, de aquella zona, parando a los que estaban trabajando, pues se encontraron con una pareja de la Guardia Civil que intentó disolverlo y uno de los obreros, pues con un palo derribó a uno de los guardias civiles y aquello pues fue un incidente bastante grave que ocasionó el que fuesen sometidos a juicio una serie de trabajadores que incluso saldrán después cuando gana el Frente Popular las elecciones en el año 36. Esta fue una huelga que se prolongó en el mes de junio y en la propia plaza de la iglesia, aquí cercano, hubo un incidente también muy grave con sindicalistas de la CNT, donde la Guardia Civil disparó, hirió a varios de estos trabajadores y bueno, fue una verdadera prueba de fuego para la izquierda burguesa, la izquierda republicana, en ese compromiso, en esa alianza con los trabajadores. Pero con ser la cuestión del orden público importante en la vida política sanroqueña, no sería justo olvidar la gran labor social que el equipo de gobierno de la izquierda republicana hizo en este municipio. La cuestión educativa centró una buena parte de la gestión municipal. Se intentó la obtención de un instituto de segunda enseñanza. Cuando no se pudo, se apoyó expresamente al Ayuntamiento de La Línea cuando los presupuestos del año 34 iban a quitar el instituto del que se nutrían, del que participaban, del que estudiaban estudiantes sanroqueños con becas municipales, con becas del Ayuntamiento de San Roque. Se hizo también, se creó un colegio en San Enrique donde no lo había, en San Enrique de Guadiaro, y una biblioteca escolar en Puente Mayorga. La ayuda a la lactancia está comprobada que en tan corto espacio de tiempo redujo la mortalidad infantil en el municipio también, fue muy importante. La moderación del Ayuntamiento sanroqueño quedó de manera muy patente en los sucesos de mayo del 31 con la quema de conventos y con la quema de iglesias, hecho por grupos incontrolados. Fue el alcalde Gabriel Arenas, él mismo, el que con sus concejales vigiló la iglesia de San Roque. Probablemente gracias a esa actividad de los republicanos, hoy tiene San Roque el patrimonio que todos conocemos, escultórico, imaginero, ¿no?, tan conocido por la Semana Santa y demás, pero no se pudo hacer nada porque las capillas de Puente Mayorga y la estación fueran saqueadas. Incluso los republicanos sanroqueños llegaron a hacer una gran hoguera, que se hizo famosa esa gran hoguera y la hemos recogido de testimonios de gente de la época, una gran hoguera en Los Cañones, para hacer ver que la iglesia estaba ardiendo y evitar los grupos que venían incontrolados desde fuera entraran en la ciudad. En junio de 1933 dimite Gabriel Arenas, cansado, era un hombre con cierta edad, agotado por esa intermediación también entre empresarios y trabajadores, y le sustituye un hombre que va a ser un referente de la izquierda republicana, Antonio Galiardo, quien de manera casi inmediata solicitó favorecer a los obreros de La Línea y San Roque en la aplicación de la reforma agraria en el latifundio de la Almoraima. Por lo tanto, tenemos otro ejemplo de esa colaboración y de esa preocupación con los trabajadores. La victoria de la derecha en noviembre del 33 daría al traste con las reformas iniciadas en el primer gobierno republicano, como todos saben. En San Roque, los votos del centro-derecha, que estaban agrupados en el Partido Republicano Radical, junto a los del Frente de Derecha, superaron ligeramente por primera vez a los republicanos de izquierdas y socialistas, que ya estaban llegando divididos en sus políticas. La Revolución de Asturias, en 1934,
aceleró la derechización del gobierno del Partido Republicano Radical de Lerroux y a partir principalmente de la entrada en el gobierno de los ministros de la Seda que ocuparon varias carteras. En San Roque fueron clausuradas la Casa del Pueblo Socialista y la sede del gremio de panaderos de igual signo, que era uno de los sindicatos más antiguos donde más presencia tenía el Partido Socialista. Por cierto, que en pleno estado de guerra revolucionario, en la estación de San Roque se declaró una huelga de 40 obreros del corcho, que además mantuvieron esta huelga hasta mediados de octubre, hasta que intervino la autoridad militar. El cese del Ayuntamiento republicano, ya sabéis que principalmente el Ayuntamiento republicano estaba compuesto, ya eran de izquierda republicana, habían pasado del Partido Republicano Autónomo al partido de Azaña y bueno, la presencia socialista era solamente de un miembro, de un concejal, o sea que no tenía, la izquierda republicana no había participado de la revolución en ningún momento y sin embargo pues se llevó al cese de este ayuntamiento. Se sustituyó por una gestora compuesta principalmente por miembros del Partido Republicano Radical y entonces pues se despertó los viejos enfrentamientos entre el republicanismo burgués de izquierda y el centro derecha, cada vez más derechizado el del Partido Radical, personificado en la figura de Francisco Viñas Vinuesa, Curro Viñas como era conocido en San Roque. Y es aquí, durante el denominado Bienio Negro, cuando se agudizarán las diferencias en el mundo de la masonería. La izquierda incluida en el Grande Oriente y el centro derecha en la Gran Logia Española. En San Roque se reflejó claramente este enfrentamiento. El Partido Radical, que había sido fundado por Lerroux en 1908, ya no es el Lerroux revolucionario, anticlerical, sino ya se está constituyendo en un hombre conservador que ha cambiado, ha dado un giro increíble a su política, en muchos aspectos casi maniatado por la Seda de Gil Robles. Tenía, como decía, en San Roque ese líder indiscutible de un hombre político de gran personalidad como era Francisco Viñas, pero también tenía otros miembros destacados como Honorio Alcaide y José Pérez Delgado, al que todo el mundo conocía como Demófilo, su nombre simbólico en la masonería, un personaje excepcional, porque él después en el año 55 va a ser el que va a promover el movimiento ciudadano en plena dictadura de Franco para que no salga el nazareno de San Roque, Demófilo. Los tres eran masones, al igual que los principales dirigentes locales de la izquierda republicana, el partido de Azaña, donde ahora militaban, como decía, la mayoría de los republicanos progresistas, así como en Unión Republicana, el partido de Martínez Barrio, a la sazón gran maestre del Grande Oriente. Con estos mimbres el enfrentamiento estaba servido en el seno de la masonería, una masonería incluida en un partido radical, Partido Republicano Radical, dando un giro prácticamente a la derecha, y una masonería progresista de izquierda, porque además en San Roque prácticamente los grandes líderes de Gabriel Arena, todos ellos estaban incluidos en las logias masónicas. El Frente Popular, para ir acabando, que en San Roque de manera abrumadora triunfó con un 87%, más de un 87% de los votos, además fue una barrida increíble, porque en esta ocasión la CNT sí comprometió el voto y prácticamente votaron todos los trabajadores adscritos a esta sociedad obrera. Pero bueno, como saben, los acontecimientos se precipitaban, la conspiración crecía desde el mismo día que se inaugura la Segunda República, y en medio de la tensión que se podía palpar, los hombres de la burguesía de izquierda reiniciaban su obra reformadora. Durante los meses de abril y mayo, el ayuntamiento hizo un renovado esfuerzo por combatir el paro obrero. Acordó poner en marcha, esto es curioso, más que curioso, es interesantísimo, porque entonces no existían los técnicos que hoy existen en todos los ayuntamientos. Se acordó poner en marcha, decía, una tasa especial que gravara el producto de fincas rústicas y urbanas, digamos un impuesto progresivo, donde se gravaban las explotaciones agrícolas grandes, las ganaderas y las de mayor cuantía industrial y de comercio. Se esperaba recaudar 40.000 pesetas que irían totalmente destinadas a combatir el paro obrero.
es una visión de afrontar los problemas de una manera